estamos, Señor, en este momento y colocamos, Señor, la vida de aquellos que aún no han llegado, que han de llegar, Señor, para que seas tú, Señor, dándole, Señor, seguridad y protegiendo, Señor, en su venir e igualmente en su vida. Señor Jesús. Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. El único nombre que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Tiempo que nos permite, Señor, el estar aquí doblando rodillas ante ti. Tiempo, Señor, el que nos permites descansar en ti, Señor. Después de un día de labores, Señor, después de un día de trabajo fuerte, agotador, dice tu palabra: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y estamos aquí, Señor. No hay otro lugar, Señor, en el cual podamos ir y refugiarnos bajo la sombra del Todopoderoso. No lo hay.
sino a tus pies, Señor. A tus pies, Señor. A tus pies encontramos, Señor, ese dulce refugio en medio de la tormenta. A tus pies, Señor, encontramos esa sombra que nos protege, Señor. A tus pies, Señor, encontramos ese abrigo que nos cubre. A tus pies, Señor, encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Solamente a tus pies, Padre amado. ¿Qué puedo decir, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Me presento ante ti como lo más vil y menospreciado de este mundo, que eso soy, pero en manos de un Dios poderoso, poderoso, y que sé, Señor, que tú obras en cada una de nuestras vidas, tú obras, Señor, en cada uno de nuestros hogares, tú obras, Señor, en cada una de las personas que nos rodeas. Tú estás obrando, Señor, todo el tiempo, con el único objetivo, Señor, de que tu nombre sea exaltado. Exaltado, Señor. Y te doy gracias. Gracias, Señor, por este lugar que tú nos has dado, el cual he llamado casa de oración, para venir, Señor, a disponernos ante ti, en comunidad, Señor, en pueblo, Señor, una oración pública, en el cual decimos, Señor, yo creo en ti, tú eres nuestro Padre Celestial. Como dice el apóstol Pablo, ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino que ahora tenemos un espíritu de libertad, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Y estamos haciendo esto, Señor. Te presento a cada uno de mis hermanos que estamos hoy acá. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestra tristeza, nuestros dolores, Señor. Tú lo conoces todo que en nosotros. Tú nos formaste, Señor, tú nos hiciste, tú nos entretejiste entre lo más profundo del vientre de nuestra madre. Aún no está la palabra en nuestra boca y tú, Señor, ya lo sabes todo. Venimos a ti, Señor. Venimos a ti, Señor. Porque no nos has pasado por alto. No estamos aquí, Señor, por nuestra propia voluntad. No estamos aquí, Señor, por nuestro propio deseo. Estamos aquí, Señor, porque tú no nos has pasado por alto. Y nos traes a doblar rodillas ante ti. Y te doy gracias. Te doy gracias. Señor, te entregamos a doña Maritza. Te entregamos a mi abuela. Padre, miembros de la iglesia que están pasando por momentos de dificultad de salud un poco. A mi hermano, Señor. Seas tú, maravilloso Dios, obrando en sus vidas, obrando en sus cuerpos, Señor. Pero algo que sé y estoy convencido, Señor, que si para ti es provechoso tenerlos así, así los dejarás. Pero si te sirven también tenerlos sanos, Señor, los sanarás. Tú tienes el control de todo. Y sé, Señor, que tú actúas siempre bajo tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te lo presentamos ante ti, Señor. Te lo presentamos ante ti, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Permite que en todos estés tú, Señor. Estés tú. Por favor. Por favor.
De manera especial, Señor, te entrego la ciudad de Neiva. Padre, pues, no sé, Señor, tú tienes el control, como estoy diciendo, de todas las cosas. Las noticias dicen que está subiendo el virus, pero pues yo descanso en ti. Y tú permitiste, Señor, que el alcalde abriera todo nuevamente, es por algún propósito, porque nada se escapa de tus manos. Solo te pido, Señor, que tengas misericordia de esta ciudad, de sus gobernantes, Señor, del departamento, de sus gobernantes, de nuestro país, de sus gobernantes, Señor, para que seas tú siempre dándole sabiduría, para que sepas tú, Señor, siempre dándole esa dirección para saber cómo actuar, siempre para el beneficio, Señor, de todo un país, de toda una ciudadanía, Señor. Además, Señor, oramos porque tú dices, oren por sus gobernantes y oramos por ellos, Señor. Úsalos. Tú por algo, Señor, permitiste que estén esos cargos de autoridad. Tú por algo, Señor, permitiste que estén dirigiendo una ciudad, un departamento, un país, una nación, Señor. Que agrade o no agrade a la comunidad, lo importante es que tú los pusiste por autoridad y con algún propósito lo hiciste. Te doy gracias porque tú has sido nuestro ebenecer, nos has acompañado hasta acá, Señor, todo el tiempo. Y sé que tú nos seguirás acompañando todo el tiempo y nos guardarás, Señor. Nos guardarás todos los días de nuestra vida, como dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te entrego, Señor, al predicador de la noche de hoy, para que seas tú obrando, hablando a través de él, usándolo, Señor, para la expansión de tu palabra, para la expansión de tu verdad. Amado Dios, seas tú, como siempre, usando esa vasija para honra, pero para honra tuya, Señor. Y que nosotros, Señor, tu pueblo, seamos edificados solamente en tu verdad, en tu palabra. Como dijiste, Señor, en tu oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón
placer estar nuevamente reunidos los hermanos juntos en armonía. Eso dice el salmista, Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien, como llevamos los jueves el estudio de las mujeres, entonces no lo vamos a cortar, sino que vamos a seguir aprendiendo de estas mujeres de la Biblia, mujeres que nos van enseñando todo el tiempo cómo debe ser el proceder de una mujer sabia y al mismo tiempo de un hombre, aunque no estamos en el tema de los hombres, pero pues también nos enseña a los hombres cómo hacerlo. Entonces, sin más preámbulos, damos el paso a nuestro hermano en la fe, Jordan. Muy buenas noches, querida iglesia. Bien, como ya dijo Felipe, el pastor Felipe, el estudio que estamos llevando los jueves, ¿sí? Acerca de las mujeres. Y pues para hoy, bueno, los domingos también se llevó el estudio de unas mujeres, ¿cierto? ¿O no? Las mujeres. Las mujeres viudas. ¿Qué era lo que significaba viuda? Desamparada por Dios. Desamparada. Felipe dijo qué significaba palabra viuda. ¿Quién recuerda? Recuerdan que era con un sin sustento. Sin sustento. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una mujer que estaba sin sustento. Una viuda. ¿Sí? ¿De cuál creen? De Sarepta. Muy bien. La viuda de Sarepta. ¿Ustedes alguna vez han ido a Sarepta? ¿No? Pues aquí hoy vamos a ir allá a Sarepta con el profeta Elías. Así que vamos, bueno, busquemos allí el capítulo 17 de Primera de Reyes. Capítulo 17, Primera de Reyes. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 24. Doy lectura para ustedes. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso de vino. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová
había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bien, entonces oremos para que sea Dios guiándonos en este estudio. Padre Celestial, ante tu presencia nos presentamos en humildad, reconociendo, Señor, que pecamos delante de ti y contra ti. Te pedimos, oh Señor, que por la sangre de tu Hijo Jesús seas tú limpiándonos de nuestros pecados y bendiciéndonos con tu palabra. Que en esta noche, oh Dios, seas tú enseñándonos tu carácter y qué demandas de nosotros en que te glorifiquemos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, si ustedes se han dado cuenta, en todos los estudios de las mujeres que hemos llevado, siempre hay un escenario, hay unos personajes, hay una trama que se desarrolla y que llega a su fin. Y bueno, pues con la viuda de Sarepta no es la excepción. Tenemos un escenario, tenemos personajes, la trama y tenemos la finalidad de esta trama. Entonces, el versículo 8 comienza diciendo: vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, a él. ¿Quién es ese él? Elías, pero ahí no dice. No, ¿cierto? Entonces, pues si nosotros seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que es a Elías, pero pues no hace daño devolvernos para dar lectura, ¿cierto que no? Antes nos hace más provecho. El capítulo 17 en el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita. Aquí se introduce Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Acab, ¿quién era Acab? El rey. El rey, aquí no lo dice. ¿Qué debemos hacer? Devolvernos. Entonces, si nos devolvemos, el capítulo anterior, versículo 29 dice: comenzó a reinar Acab. Acab, hijo de Omri, hijo del rey anterior. ¿Sí? Entonces, sobre Israel. Y bueno, es a este rey al que se acerca Elías y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra, o hasta que yo diga. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? Es importante saber por qué, ¿no? No por nada se le ocurrió a Elías: no, voy a ir donde el rey, le va a decir esto, Dios me acompaña. No, esto tiene un propósito que viene desde atrás, el capítulo anterior, donde comienza a reinar Acab. ¿Sí? ¿Qué hizo este rey? Bueno, este fue el mejor rey de Israel, ¿no?
Dice el versículo 30 del capítulo 16. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No fue el mejor, fue el peor. Dice, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, él lo superó. Él lo superó a los reyes anteriores. Superó a los reyes anteriores. Y el versículo 31 explica por qué es superior en maldad a los anteriores. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué más? E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Si el estudio partiera desde el capítulo 17, del 1 en adelante, yo sencillamente les digo, este es el profeta Elías, vino delante del rey Acab y le dijo que no iba a llover. Sí, pues no está mal, pero ¿por qué? O sea, tenemos derecho a saber por qué. Y eso es lo bonito de la escritura. Dios nos dejó en su palabra todo ordenado, con sus razones, donde generalmente las razones de Dios es yo Jehová, pero es una razón que Él nos da, porque Él es Dios. Pero aquí esta razón de que no va a llover es que este rey Acab fue el peor de todos los que reinaron antes de él. Bueno, entonces habla de una mujer Jezabel, ¿cierto? Bueno, no vamos a hablar de ella. Tal vez sea la última de la que hablemos. Y cuando lleguemos a la última, pues vamos a darnos cuenta por qué. Ella era hija de Ed-Baal. Este hombre era el rey de los Sidonios. Y pues se caracterizaba porque en su reinado, en su región, se alababa era el dios Baal, un dios pagano. Un dios cuya, pues Baal, como si tiene subdioses o semirramas de lo que es Baal. Entonces, como tal, no era solamente un dios pagano, sino era muchos ídolos, más bien. Y algo más que hizo este rey es que él le construyó un templo. Él le construyó un templo a Baal. ¿En dónde? En Samaria. En Samaria. Entonces, bien, estamos ubicándonos en el escenario, ¿verdad? ¿En cuál quedamos en la última vez? En el anterior. Estaba el rey, el hijo de David, Salomón. ¿Él qué había hecho? ¿Qué aprendimos que hizo? Él construyó el templo. Él construyó el templo. Pues sucedió que cuando él muere y pone a su hijo Roboam, Jeroboam se levanta contra el reino. La cuestión es que el reino se divide. Y pues aquí nos vamos a dar cuenta en el relato de Reyes, que habla de los reyes de Israel, los reyes de Judá, pues es por lo mismo. Este Acab era un rey de Israel. Era un rey de Israel. El reino del norte. Sí, allá estaban las 10 tribus y la capital de Israel era Samaria. Este rey lo que hizo fue construir un templo como el que ya estaba allá en Judá, como el que ya había construido Salomón, para un dios ajeno. Para un dios ajeno. Y pues además, el punto aquí es que él adoró, fue allá a la región de los Sidonios,
adoró a Baal y esa adoración la trajo a Samaria. Y no solo trajo a Baal, sino trajo a Acera, otro ídolo más bien. Y bueno, entonces por esa razón es que Dios manda al profeta Elías para que le diga, ahora sí lo que está en el capítulo 17. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y habla de estos años. ¿Ustedes recuerdan cuántos años fueron? ¿Saben? ¿No? ¿Cuántos? 7 años. ¿Quién da más? 3. ¿Quién da más? Más adelante vamos a descubrirlo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice hasta ahora estos años. Eso sí hay que tenerlo claro. Estos años. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y bueno, ¿qué significaba eso? ¿Será que era importante que lloviera en esos tiempos en el territorio de Israel? ¿Por qué? Claro, ellos dependían. Todo, el trabajo, alimento, comercio, todo dependía de la lluvia, del rocío. Pero no iba a haber por un mes, una semana. No iba a haber por años, por años. Ahora, tengamos en cuenta aquí que Elías se presenta delante del rey, el rey que ha superado a todos los anteriores en maldad, y le dice, vive Jehová, cuya presencia estoy, que en estos años ni lluvia ni rocío, sino hasta por mi palabra. ¿Qué habrá pensado el rey? ¿Este quién es? ¿Quién era Elías? No, nos dice aquí un tisbita que era de los moradores de Galaad. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá hecho el rey? Pues más adelante, si seguimos leyendo, nos damos cuenta. El versículo 2 dice que vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿Qué hace ahora Elías? Va y se esconde. Va y se esconde. Elías se acerca al rey y le dice, mire, su reino que va a acabar, usted no va a tener recursos. Entonces Dios le dice, vaya, escóndase. ¿Sí? ¿Estaba mal? ¿Estaba bien? Fue Dios el que le dio la orden. Vaya y escóndase. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Lo bueno aquí es que estaba cerca del arroyo, cerca de un arroyo. Entonces la escondite, aunque fuera huyendo y por orden de Dios, pues era óptima para su sobrevivencia. Y dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. A los cuervos, imagínense. ¿Qué le habrán llevado de comer? Pues no dice, ¿no? Pero carne, pan. ¿Sí dice? Leamos a ver. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ah, sí dice. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y que atase para el día. No. Y pan y carne por la tarde. ¿Y cómo bajaba? Pues bebía con el agua del arroyo. ¿Sí? Tenía una fuente ahí.
Sí, entonces, bueno, Dios está usando ahí unos cuervos para alimentar a su siervo. ¿Sí? ¿Cómo la estarían pasando las otras personas de Israel o de sus alrededores? Porque si no hubo lluvia, no solo limitaba a Israel, eso se extendió. Eso se extendió. Y dice que pasado algunos días se secó el arroyo. Bebía mucho Elías, ¿no? No, pues por la sequía, pues claro, porque, es que aquí lo dice, porque no había llovido sobre la tierra. Porque no había llovido sobre la tierra. Y bueno, quedó Elías, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? No, él ahí tranquilo, bueno, se secó el arroyo. ¿Será que él reniega, él dice algo? Primero donde el rey, ahora aquí, y sin agua. No, él no reniega ni nada. Al contrario, dice, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ahora ¿para dónde le va a mandar? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Sarepta, aquí es donde vamos a ir a Sarepta. ¿Por qué? Porque por lo menos él mientras estaba en el arroyo estaba en territorio israelita. Estaba pues en su tierra. Pero ahora va a Sarepta. Y allá, por allá en Sarepta, el que reinaba o el quien pertenecía a esa tierra era el papá de Jezabel. ¿Que quién era? Lo leímos, se llama Edbaal, rey de los sidonios. ¿Y qué pasó? Lo que él hacía, pues, en todo ese territorio de Sarepta, era doblar rodilla ante Baal. Pero Dios le dice, vaya para allá. Vaya para allá, que le tengo el banquete, le tengo la casa real para que usted more allí, después de esta prueba que ha tenido. Leamos a ver qué nos dice. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer. ¿Cómo? ¿Una mujer? Viuda. ¿Y qué va a hacer esta mujer viuda? Va a sustentar a Elías. Imagínense, una mujer que por su condición está sin sustento, va a sustentar a Elías. Va a sustentar a Elías. O sea, ya vimos 2 domingos seguidos todo lo de las viudas en Timoteo, claro. Pero pues no están lejos de estar en esa condición. La distancia no, o sea, es su condición, están viudas, no tienen sustento. Y este ejemplo es un ejemplo vivo de que realmente no tenía sustento. Ella esperaba morir con su hijo, después de comer lo último que les quedaba. Pero el punto es que Dios le dice a Elías, ahí hay una viuda, ella lo va a sustentar, vaya. Elías, sí, esta viuda es una viuda rica, que tiene varias posesiones, me va a apartar una casa a mí solo, con empleados, con banquetes. Sí, no. ¿Qué esperaba Elías? Ya llevaba años en hambruna, ya había secado el arroyo. Ahora, Dios pasa a Elías de que lo alimenten unos cuervos, ahora que lo alimente alguien que no tiene alimento. Entonces, si vemos la situación va de mal en peor, ¿no? Eso es a nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está manejando esa situación? Dios. Bien, entonces aquí de Elías no se escucha nada. No se escucha nada, ni crítica, ni cansancio, ni nada. Él está obedeciendo lo que Dios le manda. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Cómo se fue? Él se fue en avión. En caballo se fue. Se fue caminando. Y no era ya la vuelta. Aproximadamente unos 150 kilómetros caminando.
caminando con hambre, ¿sí? Porque pues los cuervos le llevaban, era al arroyo, ya no, hasta que llegara, y nos vamos a dar cuenta que él llega con hambre. Él llega con hambre. Pero bueno, ya llegó en el versículo 10. El enfoque no está en el sufrimiento de Elías. No. Versículo 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Llegó. ¡Ay, una mujer viuda! No, es esta. Estaba recogiendo leña. ¿Por qué esta mujer estaba recogiendo leña? Sí, pero ¿por qué ella? Porque era viuda. No tenía quien saliera por lo menos a buscar el bienestar para ella. ¿Y cuánto ella carga? Ella carga los troncos así, como Ruth, ¿no? No, 2 palitos. 2 palitos. Era que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, ¿qué le dijo? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Claro, ya venía sediento del viaje, sí. Y bueno, esta viuda va y le lleva el agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y llega la viuda con el banquete a recibirlo en la entrada de la ciudad. Mira, Elías, ¿no? ¿Qué es lo que le dice la viuda? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Qué le dice? No, es que no tengo. Yo soy viuda, ¿no me ve? No tengo. No tengo. Lo que tiene ella es lo último que le queda para su última comida. No tiene más. Y pues quiero que notemos que la situación sí era dura, no porque ella era viuda. Sí, claro, ella como viuda, la situación de hambruna y de sequía pues le estaba dando más fuerte. Pero era tal el punto que ella dice, sí, recogía esta leña para entrar y preparar comida para mí y para mi hijo, para usted no, Elías, para que lo comamos y muramos y nos dejemos morir. O sea, ese era el punto alto aquí en esta situación de la viuda con su hijo. Era la última comida de la cual no le quedaba nada más y pues ella no esperaba nada más. ¿Qué esperaba después de esta última comida? Morir de hambre. Morir. Ella y su hijo. Ella y su hijo. Morir. Y nos dejemos morir. Entonces, si notamos algo aquí, ya hablamos de Elías y que lo alimentaron los cuervos, fue delante del rey, ahora lo alimentaron los cuervos, ahora va ante una viuda que no tiene ni para ella. Dios está trabajando ahí en Elías, sí, pero también aquí Dios está trabajando en la viuda. Por algo envió a Elías allá, no para que le pida comida porque era hambriento, no, sino porque Dios, el propósito de Dios era trabajar en esa viuda también. No iba a ser fácil, ¿no? Esta viuda es una mujer difícil. Difícil. Porque de entrada ve a Elías, dice, no, este no es de por aquí, este debe ser de los judíos. Y le dicen, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. ¿Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido? Mire, por el Dios que usted cree, no tengo nada que comer, ni nada que esperar. Es que era difícil, duro aquí para ella. Y bueno, por la insistencia de Elías, en el versículo 13, dice, no tengas temor, ve
ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Elías sí era egoísta, ¿no? No. ¿Será que Elías aquí lo hizo con ese corazón de egoísmo? No, o sea, si dejamos allí, pues creamos una idea errónea. Por eso es bueno seguir la lectura. Da una razón, Elías. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ese mismo Jehová que usted ha dicho, del cual yo creo y del cual he venido, sí, ese mismo le ha dicho así. Ha traído esta palabra. ¿Cuál? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le está diciendo, mire, señora viuda, no va a tener escasez en nada hasta que llueva otra vez. ¿Cuántos años? Pues no sabemos. Ya han pasado varios años. Sí, el punto que ya sabemos es que ya han pasado años, por lo menos. 1, 2. Pero, aunque ya ha pasado años y esta viuda está en su última instancia, aún falta más tiempo. Pero aquí la palabra que Dios le lleva a la viuda es que no le va a faltar nada. No le va a faltar nada. Ni siquiera para el pan, ni para amasar el pan. No le va a faltar nada. La viuda estaba preocupada porque solo le quedaba lo último de su harina y de su aceite. Pero Dios lo que le viene a decir es que no se preocupe. Eso siempre va a estar lleno, nunca va a mermar. Nunca va a mermar. Nunca va a mermar. ¿Y qué dice la viuda? ¿O qué sucede? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y se acabó la harina, y se acabó el aceite. ¿Cómo termina ese versículo? Durante muchos días, muchos días, muchos días, muchos días. Entonces nos damos cuenta aquí que Dios tenía un propósito ahí con enviar a Elías. Él tenía un propósito, tenía a la viuda en cuenta desde que envió a Elías al rey a hablarle acerca de la sequía. Es decir, esta situación en la que está la viuda, no es que le pasó por la hambruna, no. Es que ella está así porque es que Dios lo planeó desde el principio que estuviera así, justo en ese momento. Y si nos damos cuenta, ella por lo menos cuando llega Elías tenía para comer. Claro, era lo último, pero tenía para comer. Dios no dejó que Elías llegara antes, o que llegara cuando ya no tenía que comer y ya estaban muriendo, no. Dios envía a Elías aquí en el momento preciso. En el momento preciso. Y así es como actúa Dios. Dios actúa en el momento preciso, en el momento que es, aunque a nosotros no nos parezca. Acá la viuda, ¿qué esperaba? ¿No? La muerte. Sí, ¿qué más va a esperar? Pero detrás de todo eso que ella tenía, que ella vivía, que ella sentía, Dios tuvo que enviar a Elías delante del rey para darle ese juicio, después mandarlo a esconder durante un tiempo y que beba agua del arroyo. Y ahora, justo en este momento, llega donde la viuda y le dice, mira, eso sí se acabó, pero es que no le va a faltar. Así que vaya y prepáreme para mí. Aquí nos están enseñando Dios usando a Elías y a la viuda. Es la disposición o ¿sí? ¿Cuán dispuestos estamos para entregar las cosas por el servicio a Dios?
¿Qué le esperaba a la viuda? Morir. Morir. Ella esperaba morir, aún preparara el pan y se lo comiera con su hijo y aún se lo diera a Elías. O sea, cualquiera de las dos, ella esperaba morir. Ya no veía más. ¿Pero qué pasó? Bueno, de acuerdo ya a la palabra de Jehová, bueno, entonces sí, vamos, le preparo, venga, y eso que prepara, alcanza para Elías, para ella, para su hijo, y agrega para su casa, o sea, sí, ellos dos, ella al profeta Elías le habla de ella y su hijo, pero es que su casa incluía más personas. Y con la lectura que vamos a seguir nos vamos a dar cuenta que ella es ama de casa. Sí, era una viuda en escasez y en una situación dura, pero no era cualquier viuda. Claro, era una viuda. Este es un ejemplo, sí, claro, de las viudas que realmente lo son. Una viuda de las que realmente lo son. Y una viuda que estuvo dispuesta a entregar todo. No tenía más, pero lo entregó todo. No tenía más, pero lo entregó todo. ¿Verdad? Y bueno, la respuesta de esta viuda fue a causa de lo que escuchó de la palabra de Dios. Así que aunque ella no haya tenido ningún conocimiento de Dios, o porque era gentil y adoraba a Baal, ella escuchó la palabra de Jehová y bueno, preparó y comieron todos. Bien, y bueno, la conclusión de esta primera escena es versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Se cumplió lo que Dios le mandó a decir a la viuda por medio de Elías. Sí, recordemos que toda la nación y a sus alrededores está en sequía, en hambruna, escasez. Pero esta promesa tan grande es para la casa de la viuda. Para la casa de la viuda. Y bueno, diríamos nosotros, final feliz. Sí. Y amén, y gloria a Dios. Sí, gloria a Dios por esto, pero es que la historia sigue. La historia sigue. Versículo 17 en adelante. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues como termina el versículo anterior. Se cumplió la palabra de Dios, que en el mes ya le iba a tener sustento, ¿sí? No, hasta el final de la sequía. Entonces ya se acabó la sequía. ¿No se acabó la sequía? Después de un tiempo, dice. ¿Qué dice el versículo 17? Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. ¿Será la misma viuda? Pues si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que sí, es la misma viuda. Es el mismo niño que el cual si no comía iba a morir. El problema aquí es que murió de todas formas. No había escasez, había abundancia, pero murió de todas formas. Bien, la conexión que hace es después de estas cosas. Sí, refiérase a lo inmediato, que es la llegada de Elías, o de que hayan comido muchos días, pero no nos menciona todavía que se ha terminado la sequía. Bien, el caso es que después de estas cosas, después de un tiempo, el hijo de la viuda enferma y pues por su enfermedad que era tan grave, muere.
muere. ¿Sí? Entonces tengamos algo en cuenta. Dios nunca mandó a decir a Elías, a la viuda, que no iban a morir. No. ¿Qué decía la palabra de Dios? Su tinaja siempre va a estar llena y nunca le va a faltar el aceite. Va a tener su sustento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues muere el hijo. Muere el hijo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que por la primera acción que Dios hizo para la viuda, sí sirvió de algo, ¿cierto? Se plantó la semilla, pero esta semilla debía ser puesta en un terreno firme, en un terreno bueno, en el cual pueda crecer. ¿Sí? Porque ya la viuda está viendo que el Dios de Israel, Jehová, está obrando en ella, en su casa. Pero ahora el niño muere. El niño muere. Y por mucho que todos esos días anteriores ella haya podido ver la obra de Dios allí, es que murió su hijo. Ya hasta se le pudo haber olvidado. Murió su hijo. ¿Y qué le dice ella a Elías? Versículo 18. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Ven? ¿Dónde quedó toda esa abundancia que tuvo por muchos días para toda su casa? No. El hijo. Y ahí le reclama. Claro, al principio no le reclamó: ¿usted que viene a pedirme la comida a mí? ¿No es que no tengo más? ¿O usted cómo me va a demandar a mí que yo le prepare lo que es para mí, para mi hijo? Es que ahora muere el hijo y ahora sí le reclamo. ¿Ven? Y no nos hagamos extraños, porque nosotros tendemos y somos así. Todo está bien, no hay queja. Un problemita, ¿qué habré hecho? ¿Por qué me merezco esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo la viuda? Nada. Para que tuviera esa situación, nada, ¿cierto? Nada. Entonces démonos cuenta aquí que Dios está obrando sobre unas personas de las cuales ni ellas saben o ni sabían que Dios estaba obrando en ellas, ni han hecho algo para merecer el bien o la situación que estuvieran pasando, para merecer escasez o para merecer abundancia. No han hecho absolutamente nada. La viuda, como por su condición natural, ella esperaba morir cuando ya todo se le terminara, pero no fue así. Muere su hijo, va y reclama al varón de Dios, y este varón de Dios se ha quedado a vivir en la casa de la viuda durante todo el tiempo en el que no le faltó nada y nunca le hizo un reclamo ni nada. Pero ahora el reclamo es: ¿usted vino aquí para qué? ¿Para juzgarme? ¿Para hacer morir a mi hijo? ¿Para traer a memoria mis iniquidades? ¿Para qué vino aquí? Claro, es una pérdida grande, es una pérdida dura, dolorosa, y es con esas palabras que se dirige a Elías. Elías le responde: dame acá tu hijo, y se lo lleva, y lo lleva en un aposento donde él estaba, sí, donde él se quedaba, y lo puso sobre su cama. Y Elías clama a Dios y le dice: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? ¿Ven? Es que la viuda no era solamente la que estaba mal, Elías se sentía mal. Recordemos qué hizo Elías delante del rey. Lo hubiera matado el rey ahí mismo, escondido en un arroyo donde venían los cuervos. Y bueno, aquí no nos
no se nos dice mucho, pero pues pasaje más adelante, vemos que para Elías no era cosa fácil estar ahí escondido, bebiendo del arroyo. No. Él se acerca a Dios y le dice: Señor, soy el último que queda. ¿Pero qué le dice Dios? ¿Cuánto le ha preparado? 7,000 hombres. Le dice Elías: mire, no se crea mucho, no se haga la víctima. Hay 7,000 hombres que yo he preparado, que yo he apartado, que no han doblado rodilla ante Baal. Pero él estaba escondido. Pero él estaba escondido y ahora va donde una viuda, que ahora esta viuda pierde a su hijo y le echa la culpa a él. Y le echa la culpa a él y Elías no entiende. Elías no entiende. La viuda entendía lo que Dios estaba haciendo con ella. Tampoco entiende. Bien. Entonces, como Elías no entiende, clama a Dios: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. O sea, Señor, ¿qué pasa? Está desesperado, no entiende por qué ahora ha muerto el niño. Sin embargo, él confía en que su oración es escuchada. ¿Y qué hace? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Así nomás. Elías tuvo que pasar un proceso duro para que ahora vea la mano poderosa de Dios dando vida a un muerto. Y de esa misma forma, la viuda tuvo que pasar ese proceso aún duro para que a la final vea la mano poderosa de Dios dándole vida a un muerto, a su hijo. A su hijo. ¿Ven por qué era una mujer difícil? Y bueno, termina el versículo 23 y 24. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Así. Mira, tu hijo vive. ¿Qué responde la viuda? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La viuda recibió la palabra de Dios desde el inicio, desde que llegó Elías. Tal vez ella le obedeció, pero porque no tenía más y porque no hay de otra. Pero ahora ella dice: ahora conozco, ahora sé, ahora lo vivo, ahora lo siento, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios que me has dicho es verdad. Esta viuda aquí ahora cree en Dios. ¿Pero por qué? Ella sacó fuerza para creer en Dios de su interior. Ella abrió la puerta de su corazón y: Dios, entra a mi casa, dame comida, dame abundancia. No. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios tenía en mente esta viuda, sí, pero ¿cómo comenzó? Con todo el reino. Dios llegó a esta viuda destruyendo, achicando todo el reino para llegar a esta viuda. ¿Ven? ¿A quién le pidió permiso Dios? Dios destruyó un reino para llegar a esta viuda que ya miserable, una viuda que ya esperaba la muerte. Entonces, eso es importante. Bien, esta es la viuda de Sarepta. Aprendemos de ella
positivos y negativos. Sí, ella obedece la palabra de Dios, pero porque no tenía de otra. Ella obedece la palabra de Dios, no confiando en la palabra de Dios, sino porque no tenía más. Y si nos examinamos, muchas veces nosotros acudimos a la palabra de Dios, no porque es la palabra de Dios, sino porque no nos queda más. No porque en ella hallemos descanso, no porque en ella hallemos paz, sino porque no nos queda más. Lo bueno lo bueno de todo es que Dios usa lo malo para hacer el bien. Y pues bien dice su palabra, ¿no? Que no regresa vacía. Es como la lluvia. Cae a la tierra, ¿sí? A mí me gusta ese pasaje. Y pues, busquémoslo. Isaías 55, versículo 11. Aquí está. Y bueno, leamos desde el versículo 8, el 7. Pero como tal me gusta todo el capítulo, pero el 6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué pasó con la viuda? Ella escuchó la palabra de Jehová y de una glorificó a Dios, alabó a Dios. No, es que la siembra es un proceso que tiene su tiempo, tiene su demora, un proceso más que unas plantas más que otras. Y vemos en esta viuda que la palabra que Dios envió por medio del profeta Elías, que no le iba a faltar nada, no volvió a él vacía. Esa palabra no fue en vano. Ese trabajo del profeta Elías, desde que fue donde el rey, no fue en vano, aunque él ya no viera para dónde más iba. No fue en vano. ¿Por qué? Bueno, no dependía de Elías, el gran profeta. No. Dependía de la palabra que estaba diciendo. La palabra de Dios. Y en esta viuda se ve ese proceso de que la palabra de Dios no volvió a él vacía, sino que cumplió el propósito con el cual él la había enviado. ¿Cuál era? Su gloria. La viuda glorifica a Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aunque ella escuchó al principio la palabra de Dios, y puede que no le prestó atención, o no le creyó, o no atendió a ese llamado, obedeció porque no había más que hacer. Bueno, Dios utilizó eso conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, para cuando el tiempo preciso se cumpla ese propósito. Se glorifica a Dios por medio de esta viuda en un lugar gentil. Bueno, de la misma forma, si usted ha caído en acudir a la Escritura porque es que ya no le queda más, no tiene más opciones, sí, arrepiéntase.
Pero sepa que Dios es grande en perdonar, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos no son sus caminos, sino que Él va a obrar, por muy poco que nosotros hayamos leído. Va a obrar, claro, no en ese preciso momento. Si es su voluntad, sí. Pero Él va a obrar y va a cumplir el propósito con el cual Él ha dejado su palabra y nos ha llamado a Él, a leerla. Y bien, aquí tenemos la viuda de Sarepta. El Señor Jesucristo la usa como un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Lucas. En Lucas, el capítulo 4. En Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Están hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto que él acaba de leer se está cumpliendo allí en él. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban sorprendidos, curiosos. ¿Pero qué pasó? Pero se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? A este lo conocemos. Este es el hijo de José. Bueno, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué dice? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ya, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y sigue: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto era? ¿7 años? ¿8? ¿13? 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Ven? No fue solo en la casita de la viuda, fue en toda la tierra. Fue en toda la tierra. Y había muchas viudas, muchas. ¿Pero qué pasa? Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Ven? A lo que decía antes, Dios desestabilizó todo un reino, toda la tierra, por una viuda. Y aquí el Señor Jesucristo lo resalta. De todas esas viudas que había, fue enviada solamente a una. ¿Cuál fue la reacción aquí de estas personas que escucharon? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Porque Jesús los estaba condenando. Primero les dijo: mire, esto que acabo de leer se está cumpliendo aquí. Pero ellos decían: ¿cómo así? Este no es el hijo de José. Pero luego les pone: ya me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. O vean, en el tiempo de Elías había muchas viudas, pero solamente a una. Aquí no voy a hacer ninguna señal. En otras palabras, ustedes han escuchado que en Capernaum, que allá se han hecho estas cosas, pero aquí no se va a hacer ninguna. No,
¿Por qué? Como ven aquí, lo compara con la viuda, pues lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es que Dios no los ha escogido a ustedes. A ustedes ya los rechazó. Como en el tiempo de Elías. Todo el pueblo de Israel, tantas viudas, pero Dios lo manda a otra nación, a otro lugar, a una nomás. Así que a ustedes no, por eso se llenan de ira, tal punto de matarlo. Pero ¿qué pasa? Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Aquí nosotros con esta viuda, Dios nos enseña que estamos aquí porque es que de todos los que Él o los que lo hayan podido necesitar o estén en necesidad, Dios nos ha escogido a nosotros. Dios lo ha escogido a usted. Dios me ha escogido a mí. Y bueno, no es para gloriarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. No es que yo soy mejor que ese de allá, mechudo de allá. No. No. Si estamos aquí es por solamente gracia. Ni sabemos cuándo Dios comenzó a obrar en nosotros para traernos hasta aquí. Ni sabemos tampoco cuándo o cómo o dónde o cuándo está orando. Porque en las peores situaciones es donde menos lo vemos. Pero estamos aquí. Claro, no quiero decir que los que no han venido no son elegidos y que no. No. Me refiero a que Dios, si estamos en sus caminos, si está en sus caminos es porque lo ha elegido a usted. Y sepa que no lo va a soltar. No es que hoy lo eligió y mañana usted se descarrió, ¿no? Que perdió la salvación, no, que no soy hijo de Dios, ya no me importa Dios. Sí, a usted no le puede importar Dios, pero es que Dios ya lo escogió a usted, ya nada que hacer. Aunque no le importa a Dios, Dios lo va a coger de las orejas y así se arrastra y lo va a traer a sus caminos con mucho amor. ¿Sí? De las orejas con mucho amor. La viuda de Sarepta, ella no vio más allá de lo que pues estaba delante de ella, esperaba la muerte. Y muchas veces nosotros nos gusta o esperamos estar en esa situación, en últimas. ¿Y saben qué? Pues es donde más Dios disfruta tenernos. En últimas. Es como una lata de gaseosa. ¿Qué hacemos con esas latas? Pues, ¿qué hacen los que reciclan esas latas? Las aplastan hasta que ya no queda más. Así nos hace Dios a nosotros. Nos aplasta hasta que ya no quede más de nosotros y acudamos a Él. Y Él es glorificado y se goza realmente. Se goza. Porque es cuando más nuestra alabanza es más grande a Él. Cuando oramos como nunca. Así que adversidades, situaciones, ahí. Y faltan más las que vienen. Puede que salgamos de una, entremos a otra y todo. Pero sepamos que es Dios obrando ahí. Sepamos que es Dios obrando ahí. Dios no solamente obra en los buenos momentos. Dios obra siempre. Siempre. En enfermedad, en dolencia, en alegrías, en tristezas, en lloro. Siempre obra Dios. Claro, no nos damos cuenta, ni lo hemos pedido, pero ya pertenecemos a Él. Él no le ha pedido permiso a Felipe o a cualquiera aquí para, venga, déjeme obrar en su vida y ábrame la puerta de su corazón.
yo obro en su vida. No. Dios pudo hasta haber achicado, desestabilizado todo el país, todo el mundo, para acercarse solamente a usted, para llegar y obrar solamente a usted, para traerlo en las orejas a Él. No lo sabemos, pero estamos aquí. Es una muestra. Y bueno, gloria sean dadas a Dios. Gloria sean dadas a Jesucristo, que nos confirma. Dios escogió a la viuda de Sarepta habiendo muchas viudas. Dios nos ha escogido a nosotros habiendo muchas otras personas. Y aún más, no sabemos cuáles otras personas Dios haya escogido. Por esa razón el llamado es a ir a ser discípulos. Sí, no es quedarnos, Dios ya nos escogió, amén, ahí termina todo. No, es que nos escogió para llamar a los demás. ¿Cuán dispuestos estamos de entregar todo para el servicio de Dios? Elías no entregó todo porque él no tenía nada. Sí, pero estaba en el servicio de Dios, aún sin saber qué le esperaba, aún teniendo preocupaciones, aflicciones, persecuciones, pero ahí estaba, obedeciendo a Dios. Dios me quiere escondido, bueno, aquí. Dios me quiere donde la viuda, bueno, allá. Y con la viuda sí entregó todo, porque es que no tenía más. Y aprendimos de una viuda gentil que no tenía conocimiento de Dios, que entregó todo, porque no tenía más. Nosotros que aún tenemos las sobreabundantes bendiciones a través de Cristo, muchas veces no movemos ni un dedo. O nos quejamos, o pedimos más. No, es que ya en Cristo no nos falta, sino que nos sobra, y nos sobra en abundancia. Eso que nos sobra en abundancia, bueno, nuestro deber, nuestra labor es salir a enseñarlo, a mostrarlo a otros. Bien, por muy difícil que sea la persona, para Dios nada es imposible. Y es solamente por el sacrificio de Jesús en que tenemos garantía. Fuera por la obra de Elías, no, ya murió, allá quedó solamente registrado. Pero es que no, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Y esa es la señal, esa es la garantía, eso es lo necesario. Y eso es todo lo que necesitamos para cualquier situación. ¿Estoy enfermo? Cristo. ¿Que no tengo economía? Cristo. ¿Qué es lo último que tengo? Cristo. ¿Que ya no aguanto más? Cristo. No tenemos más. No tenemos más, y es lo más grande que Dios nos da, que Dios nos ha dado y que no nos va a quitar. Bueno, demos gracias a Dios por ello. Nuestro Dios, te queremos agradecer porque, Señor, tú obras en nosotros de maneras que nunca imaginamos. Tú, Señor, desestabilizas una nación con propósitos de traernos a tus caminos, de salvar a los tuyos para glorificar tu nombre.
Señor, todo está bajo tu control. Nada se sale de tus manos. Y por esa razón acudimos a ti. Y por esa razón te pedimos que seas tú siempre dirigiéndonos a ti, aunque no queramos. Aunque por la adversidad no acudamos a ti, tráenos, Señor, con ese amor tan grande que nos demuestras en tu corrección, pero en tus caminos siempre nos dejas, siempre nos traes para glorificarte. Después de este tiempo, Señor, de cuarentena, en el que parecía no volver a esta tu casa, a tu templo, de un momento a otro, Señor, abriste todo. Y bueno, ha sido tu voluntad. Te pedimos que seas tú guardándonos, oh Señor, poniendo en nuestro corazón venir a esta de tu templo, a reunirnos, a ser exhortados por tu palabra, ya no a quedarnos encerrados, porque esa ya no es tu voluntad. Si fuera así, el templo seguiría cerrado. Tu voluntad, Señor, es que estemos aquí glorificando tu nombre, que estemos aquí glorificando tu nombre, aunque afuera siga la enfermedad, siga la escasez, sigan las dolencias. Nos llaman a nosotros a estar aquí, independientemente la situación, incluso en nuestras casas. Nos llamas a nosotros a estar aquí. Nunca apartes ese sentir de nosotros, Señor, sino auméntalo más y más en glorificarte y adorarte. Que sea un gozo para nosotros venir a tu templo, venir a tu casa, adorarte y a glorificarte juntos, los hermanos, a una sola voz, en armonía. A esto somos llamados. A esto nos has llamado, Señor. Y nos pruebas en cuán dispuestos estamos. En cuán dispuestos estamos a entregarlo todo. En cuán dispuestos estamos aún a contagiarnos por venir a tu templo. Nos reta, Señor. Ayúdanos. Danos fuerza, danos esa voluntad. Pon en nosotros ese sentir, esa manera de pensar y de actuar que hubo también en Cristo Jesús, el cual teniéndolo todo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente. Fue tan obediente que esta obediencia lo llevó a la muerte y a la peor muerte que haya podido existir, la muerte de cruz. Y nosotros tememos a una gripa. Cuando eres tú quien nos proteges. Cuando eres tú quien nos has llamado a congregarnos, a no dejarnos de congregarnos, como ya algunos tienen por costumbre. Y cuanto más, cuanto vemos que el tiempo está cerca. Tu nombre sea glorificado, Señor, en cada reunión que se realice en este lugar y en cada reunión que tu pueblo, en cada iglesia, Señor, realice a puertas abiertas, con protocolos. Que tu nombre sea glorificado, sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.
estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir Tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Ese que Dios nos continúe bendiciendo grande y grandemente. Nos vemos el domingo, 9 de la mañana. Y recuerden la reunión del 25 de octubre. Inviten a un amigo, a alguien especial. Estamos llamados para ir y hacer discípulos. Entonces, es un buen momento para invitar a alguien. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente.